Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de Linux. Bueno, empezamos con los permisos. Vamos a ver en este capítulo cómo podemos ver los permisos que tienen ficheros y directorios y qué significa cada uno de ellos. Recordad lo que comentaba en el capítulo anterior, este tipo de permisos o cómo trabaja Linux con los permisos es ancestral, es decir, apareció en las primeras versiones de Linux y se ha ido conservando en el tiempo. A día de hoy hay otras técnicas más potentes para poder trabajar con permisos como son los ACLs, listas de control de acceso, o SE Linux, que no pertenecen, no forman parte de este curso porque están orientados más a usuarios más avanzados de los que en principio va este curso diseñado. Pero bueno, creo que con lo que os voy a contar aquí luego vosotros podéis ampliar ese tipo de conocimientos o apuntaros a un curso de Linux más avanzado que se vean esos conceptos. Pero bueno, sin querer extenderme más, para saber los permisos que tiene un fichero, el comando más importante es ls-l. Bueno, o -l, cualquiera de las opciones de ls que nos dé esta primera parte de cada uno de los directorios o de los ficheros. Ya comenté en capítulos anteriores, cuando vimos el ls, que el primer carácter de todos estos caracteres, el primer carácter es el tipo de fichero, digamos, ¿no? Guión fichero normal, D un directorio, L un enlace, B un dispositivo de bloques y C un dispositivo de tipo carácter. ¿De acuerdo? Entonces, este primer carácter está claro, ¿no? Esta primera letra identifica el tipo que tenemos. Y luego tenemos, digamos, 9 letras que van en grupos de 3, ¿vale? Estas letras están 3, las 3 primeras son los permisos para el propio usuario, ¿vale? Ahora veremos qué significan. Las 3 siguientes identifican los permisos para el grupo al que pertenece el fichero y el resto sería otros o wall para el mundo, el resto. Es decir, que estos 3 primeros caracteres identifican qué permisos tiene este señor de aquí, este usuario, el usuario curso. Los 3 siguientes identifican qué permisos tiene cualquier usuario que pertenezca al grupo curso. Y en las 3 últimas son los permisos para cualquier otro que no sea ni el propietario ni pertenezca a uno de los cursos. ¿De acuerdo? Bueno, cada una de estas 3 letras identifica un comportamiento concreto. Si la letra está, es que ese permiso está activo. Si en vez de haber una letra hay un guión, es que ese permiso está desactivado, está inactivo. ¿De acuerdo? Es decir, que si aparecen las 3 letras es que tiene todo activado, y si no, pues donde aparezca un guión es que esa parte está desactivada. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿y qué significa la R, la W o la X? Porque cada una de estas letras puede ser R, W y X. La primera, que es la R, significa que un fichero se puede leer, o sea, listar, copiar o visualizar. Es decir, que yo podría, por ejemplo, hacer un cat sobre él, un ls, etcétera, etcétera. La segunda, que es el W, indica que se puede modificar o borrar el contenido. Incluso cambiar de permisos. ¿Vale? Es decir, que la W de write, R, perdón, significa read, lectura, write es de escritura. Pero no solo que se pueda escribir en el fichero, sino que también puedo borrarlo, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, es cualquier operación que sufra una modificación el fichero. Y por último, la X es que es de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, esas 3 letras identifican ese comportamiento. Por ejemplo, vamos a leer este ficherito que tenemos aquí. Ahora veremos otros ejemplos. Tiene estos permisos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo que es un fichero porque empieza por un guión. Y después, que el propietario tiene permisos para leer y para escribir. El que haya la X no quiere decir... el que no esté la X no quiere decir que el usuario no tenga permisos para ejecutarlo, porque es suyo el fichero al mismo... realmente, sino que el fichero no es ejecutable. ¿Vale? Es decir, que no solo la ausencia de la X no significa que el fichero no se pueda... O sea, que el propietario o otros no lo puedan ejecutar, en este caso el propietario, sino puede significar que el fichero no es un ejecutable. Entonces, si es un fichero de texto, no puede tener la X, porque no puede ejecutarse, no lo puedo lanzar. ¿De acuerdo? Luego, para el grupo solo tengo permisos de lectura. Es decir,
que los usuarios que pertenecen al grupo curso solo podrán leer este fichero, pero no lo podrán ni modificar, ni grabar, ni por supuesto ejecutar, al no ser un ejecutable. Y el resto del mundo le pasa lo mismo. Es decir, que la R indica que solo puede leer. Es decir, este fichero, por lo tanto, solo es modificable por el propietario. Vamos a ir un momentito al directorio TMP para ver algún ejemplo más. Bueno, dentro del directorio TMP, vale, no tenemos así ninguno. Vamos a irnos, por ejemplo, al usrbin, que ahí seguro que lo tenéis todos, ls-l. Bueno, aquí vemos otros ejemplos. Como este fichero sí que es un ejecutable, es un binario, vemos que el propietario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución. ¿Vale? Los usuarios del grupo root, que es este de aquí, pueden leer y ejecutar el fichero. Es decir, pueden, bueno, leer. En este caso no puedo leer el contenido porque es un binario, pero sí puedo listarlo. Y lo pueden ejecutar. Y lo mismo el resto. ¿Vale? Pueden leer y ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí, tenemos distintas funcionalidades dependiendo de los permisos. Si nos vamos al /var/log, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos más de lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, hay aquí un kern.log. Supongo que vosotros también lo debéis de tener. O un syslog, seguramente. ¿Vale? Bueno, en este caso vemos, por ejemplo, que el propietario puede leer y escribir, que el grupo puede leer y que en cambio el resto del mundo ni lo puede leer, ni lo puede listar, ni lo puede nada. De hecho, le daría, digamos, le daría un error si intentáramos hacer a un usuario este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Porque no están permitidas. De hecho, en el siguiente capítulo, después de haber explicado un poco esto, vamos a hacer distintos ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, en este capítulo hemos tratado de permisos de ficheros. Luego vamos a ver cómo se trabaja con ellos y posteriormente vamos a ver los permisos de los directorios, que son un poco distintos, aunque también tienen el RWX, pero su comportamiento es un poco distinto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que quede claro, por lo tanto, es permisos para usuario, permisos para grupo y permisos para otros. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos al capítulo siguiente donde vamos a hacer, por no hacer el vídeo muy largo, por eso, solo, vamos a ver distintos ejemplos de trabajar con ficheros. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora.